Bienvenidos a una nueva aventura en Jamaica. Hoy nos iremos por primera vez a una excursión con el crucero del MSC Divina y escogimos visitar Nine Miles, la tierra donde nació y descansa la leyenda del reggae, Bob Marley. En este video te llevaré conmigo a un recorrido por las montañas de St. Ann Parish, donde conoceremos la casa donde creció Bob Marley, descubriremos la famosa Rock Pillow y visitaremos el mausoleo donde su legado sigue vivo. Esta experiencia también incluye la visita a Reggae Hill, donde comeremos y disfrutaremos de un ambiente relajante a las orillas del White River. Al final les dejaré saber cuánto fue el costo de esta excursión. Bienvenidos a Jamaica. Bueno, ya estamos en el teatro esperando a que nos llamaran porque te llaman según el número que aparece en el ticket. Así que vamos para allá. Ya nos llamaron, éramos el grupo número 2 y vamos entonces a seguir unas personas. Tenemos que tener nuestra identificación obviamente para salir del barco y para volver a entrar también. Así que vamos de camino para la guagua. Aquí vamos siguiendo, mira la muchacha que tiene la paletita. Y ya estamos fuera del barco. Y te esperan con el numerito que te había tocado en la taquilla, el número 2. Bueno, ya estamos aquí en la guagua montaditas esperando a que todos lleguen. El camino son 1 hora y media. Así que vamos allá. Hicimos una parada técnica aquí en un garaje, llevamos buscando garajes para ir al baño y todo como cerrado, pero miren aquí a los alrededores cómo se ve esto. Solamente hay un baño, hay que hacer fila. Por fin llegamos. Tan pronto llegamos aquí, miren, hay unas tienditas, unos gift shops. Vamos a entrar ahora. Entiendo que no se pueden tomar videos, fotos no sé, pero nada, de lo que yo pueda hacer, ahí les voy contando la historia. Miren, ese camino no era hora y media nada, son como 2 horas y media porque hace parada. El camino es terrible para los que padecen de mareos en las curvas porque tenía muchas curvas, así que tengan eso presente a la hora de hacer la reservación para este tipo de excursión. A medida vamos subiendo, miren, tenemos estas pinturas, aquí tenemos otra. Miren qué bonitas, parecen fotografías realmente. Una vez subimos, mira, encontramos esta área, esta barra. Las bebidas no están incluidas en el tour, así que para que sepan esto, mira aquí. Tenemos una tienda de artículos de Bob Marley también. Aquí tenemos estos shots que te los venden por $10 si quieres el shot glass de recuerdo. Pero miren los colores, que nice. El muchacho dice que eso quita el mareo, pero yo no le creo. Olvídese de eso, yo no me voy a tomar nada de eso. Esta tiendita que vemos aquí lleva el nombre de la mamá de Bob Marley. Vamos a entrar para allá a ver. Ah, miren qué bonito, son artesanías en cristal. Miren qué chévere, mira, está cenicero, aquí de Bob Marley todo, aquí también tenemos camisas, miren, para los que fumen, tienen aquí variedad a escoger, miren esto, y aquí tenemos gorritos, y aquí tenemos la tiendita, se llama Nine Miles, así que vamos para allá a ver qué vemos aquí, miren, ropita. Ropa de Bob Marley, camiseta. Aquí tenemos discos, carteras, más camisetas. Miren, platitos, shot glasses. Ya yo tengo de Jamaica porque esta es mi tercera vez aquí. Miren estas muñecas, qué curiosas, qué bonitas. Mire, te venden una vela por $1 para que muestres el respeto hacia la leyenda de Bob Marley, así que la compramos. Esta es la casa de los abuelos de Bob Marley. Vamos ahora para allá.
Bueno, ya nos dijeron que no se podían tomar videos, que solamente fotos, así que eso es lo que vamos a tomar aquí. Esta pequeña casa es más que una simple estructura. Es el lugar donde Bob Marley encontró su inspiración y comenzó su viaje musical. Construida con materiales sencillos y rodeada de exuberante vegetación tropical, la casa refleja la humildad de sus inicios. En su interior se puede ver los muebles originales, fotografías y objetos personales del artista, incluyendo la famosa cama de una sola pieza donde solía descansar y componer sus primeras canciones. Si usted viene en un tour privado, pues sepan que aquí tienen de comer, les venden comida, refrigerios, para que tengan ese detalle en cuenta también. La exhibición discográfica de Bob Marley en este lugar es una parte esencial del recorrido, ya que te permite conocer la evolución musical del rey del reggae a través de sus álbumes y éxitos más importantes, como sus primeros álbumes con The Wheeler, hasta sus grandes éxitos como solista. So stick with me like glue. Ok. So why we stop here? To catch our breath. Aquí tenemos los féretros de la familia de Bob Marley. Él no está ahí, pero están los tíos, los primos, los papás, todo el mundo. Miren eso. Aquí en esta capilla está enterrada la mamá de Bob Marley. No dejan ahí si tirar ni fotos ni videos. Y en estas capillas tenemos que entrar descalzo. No podemos entrar con zapatos en media o descalzos. Then Georgie would make the fire light as it would log would burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. Oh, my feet, it's my only carriage. So I've got to push on through. While I'm gonna meet everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Esta piedra o almohada conocida como Rock Pillow representa de una manera simbólica la conexión con la naturaleza, la paz y la música que Bob Marley promovía, y la cual en su canción lleva un estilo relajado y un mensaje de paz y amor. Talking blues, talking blues, talking blues. They said your feet is just too big for your shoes. Esta es la capilla donde está Bob Marley. Nos explicó, ¿verdad?, hacia dónde estaba su cabeza, sus pies. Lamentablemente no se pueden tomar fotos ni videos. También nos informó que el panteón donde está enterrado fue donado por el gobierno de Italia. Eso sí, vengan preparados a estar oliendo el cigarro que fuman mucho aquí. No lo voy a decir ahora tanto, pero es un olor bastante fuerte. Y a mí me marea y a mi esposo también, así que tenemos que estar sacándole el cuerpo. Hasta nos ofrecieron allí de gratis frente al panteón de Bob Marley y todo. Ya terminamos el tour aquí como tal en el museo, pero miren, tan pronto sales también tienes otra tiendita de artículos de recordatorio por si se te olvidó comprar algo en la primera tienda. Miren, aquí también tenemos bultitos, ceniceros, esas conguitas ahí, figuritas, artesanías, gorritos y obvio camisetas de Bob Marley. No compramos nada porque, como les dije al principio, ya había venido como 3 veces y ya tengo mi shot glass, y también yo tengo un gorrito con los colores de la bandera de Jamaica, pero fue que se me olvidó traérmelo, así que por esta vez no compré nada. Eso sí, al guía, el que nos estuvo dando toda la información en el recorrido, al final, si usted quiere, pues le puede dejar una propina. Obviamente nosotros dejamos, y la mayoría de las personas también, pero hubo personas que no dejaron nada. No sé si fue que no trajeron efectivo o qué, pero para que tengan también ese detalle en cuenta si usted viene para acá, porque de verdad es que lo hizo excelente. Se me olvidó decirles que el recorrido en el museo duró aproximadamente como 1 hora y media. Estamos en el martirio nuevamente de esta carretera.
Bueno, llegamos donde vamos a comer. Yo estoy con el desayuno desde las 8 de la mañana y son las 3:30, así que se deben de imaginar cómo estoy. Vamos a ver qué tipo de comida nos van a dar y si está buena de verdad. Aquí tenemos la entrada. Mira, esto está de lo más chévere. Está bien peace and love. Me encanta el ambiente, la vibra que hay aquí. Tienen una musiquita allá a lo lejos, bien chévere también. Aquí hay muchas excursiones, por supuesto, mucho del barco. Hay 2 barcos en el puerto el día de hoy. Y si se les olvidó algo, ¿verdad? Algún recordatorio, aquí también van a encontrar ese tipo de artículos. Y miren, una barra aquí también. No les dije, pero la comida está incluida, por supuesto. Lo que no está incluido son las bebidas. Eso tienes que pagar. Este es nuestro spot, pero primero hay que visitar el baño porque después de 2 horas de camino hace falta. Así son los baños, miren, bien ambientados. Conseguí uno bastante limpio. Miren ese árbol, qué bonito y da bastante sombra. Miren qué grande el lugar. Esto dice que parece que es del 2024, esto es reciente. Y aquí es donde nos tienen la música puesta, que no puedo dejar que suene mucho porque si no YouTube me quita el video. Miren esto, qué chévere. Allá está la cocina, allá en el fondo. Y aquí más espacios para comer. Miren qué bonito este río que pasa por aquí. Miren qué nice. Los que se sienten allá a comer tienen vista directa hacia esta área. Miren, seguí caminando hasta el final de acá de este río. Miren esto que es preciosura. Y además, al otro lado, que no creo que pertenezca a esto, tienen otros tipos de actividades donde te tiran en esos columpios con la goma. Déjame ver si se tira alguien ahí. Y en el fondo, miren, allá también te venden cositas, artículos de recordatorio y bebida. Miren, tienen una barra ahí justo a la orilla del río. Hay gente pensando si se tira o no se tira. Vamos a ver. Ahí va una muchacha. Y la cogen entre bastantes personas. Mira, mira, mira. Oh, está bien chévere. ¡Ay! Empujó a uno ahí. Cuando ella salga, pues la agarran entre todos y así pues ella no se cae al río, ni se moja, ni nada. Miren qué chévere está eso. Aquí llegó nuestra comida, pero ya me dieron malas noticias y es que el pollo tiene una salsa que pica. Ya saben que yo... Déjame ver si puedo sacar carne de la parte de arriba. Vamos a probar la comida de aquí de Jamaica. Voy a empezar por el arroz. El arroz está bueno. Y está calientito. Pero está picante. Está súper picante, pero súper picante. No sé qué es esto. Yo pensé que era pan, pero no es pan. Bueno, es un tipo de pan, pero por fuera es frito. Pero está bueno. El pan hasta ahora por lo menos no pica, está bueno. Voy a probar ahora el pollo. El pollo está bueno, pero tengo que sacar la parte de arriba con cuidado que no me toque nada de salsa por lo picante. Pero está bueno. Y el arroz, una pena que esté picante, pero está bueno. Es un picantito que me lo puedo comer, pero vamos a ver cómo me va al final. El pollo está bueno. Y me echaron una ensaladita ahí que eso no me llama la atención. Así que buen provecho para mí. Miren, aquí tenemos otro tipo de excursión. Miren, te llevan a personas, pero eso es en el otro lado también, donde vimos la muchacha que se estaba tirando de la goma así hacia el río. Miren esto qué chévere. Nos trajeron acá hacia la parte de atrás del río porque nos van a dar un cóctel, ¿verdad?, de gratis. Sin embargo, yo no me lo voy a dar, pero voy a grabar aquí para que vean cómo es. Welcome to Reggae Hill. My name is Christine and I'm your cool bartender. First, I'll be adding some ice. 1 shot of gold rum. Pour. 2 shots
shots of white rum. Four. And some fruit juice. Rock and roll, baby. Rock and roll, baby. Shake, 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 shake. Pour. Y con esta hermosa vista me despido de este video, pero antes les voy a dejar saber mi experiencia en esta excursión. Es la primera vez que yo cojo una excursión con un barco. Yo siempre voy afuera del puerto y entonces pues contratamos algún taxista que nos lleve, pero en esta ocasión decidimos hacerlo con el barco porque eran 6 horas, casi 7 horas, y entonces ahí no nos queríamos arriesgar a que nos dejaran, ¿verdad?, por alguna situación en el camino. En ese caso yo sí les recomiendo que cojan la excursión con el barco. Eso sí, en la excursión la descripción decía que era 1 hora y media para ir, 1 hora y que para regresar, pero no, nada fue así. Fueron 2 horas y media porque en las paradas de los baños pues hay gente en el grupo, ¿verdad?, que se estorean en las tiendas, que si quieren comprar esto, que si quieren comprar lo otro, y entonces nos tardamos más todavía. El regreso fueron unas 2 horas también, ahí no hubo paradas, pero antes de salir pues la gente también se tardó comprando cositas en el museo y esas cosas, así que vayan preparados. Mi recomendación, en el primer garaje donde se pare la guagua, compren snack porque miren, fueron muchas horas solamente con el desayuno, aunque en el museo vendían sus cositas, pero en ese momento yo no tenía hambre y entonces no compré, fallé en esa parte, pero les recomiendo que compren sus cositas de comer porque del barco no los dejan bajar absolutamente nada, solamente agua. Así que yo estuve con agua desde que bajé del barco hasta ahora que comí. No me pude ni comer toda la comida porque estaba bien picante. Si usted es de los que no come pique como yo, pues sepan eso, que es muy picante. Lo único que no picaba era el pan, que no era pan, era como un tipo de buñuelo dulcecito. Eso sí estaba bien rico, bien rico. El costo de esta excursión son $109, sin embargo nosotros lo compramos antes de hacer el check-in, ¿verdad?, en el barco, y nos salieron como $10 menos, $99. Así que para que sepan eso, si usted lo quiere coger con un descuentito, porque fueron 10 por mí, 10 por Ricardo, son 20, eso da para algo. Así que si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Hasta la próxima.